Operarios de limpieza intentan quitar las pintadas que los manifestantes dejaron ayer a su paso por las calles de Pamplona. Pegatinas, pintadas en las fachadas y también en los escaparates son algunos de los daños con los que han tenido que lidiar comerciantes, sea desde partidos políticos como esta del PNV, en la que también pintaron sus siglas dentro de una diana, y de medios de comunicación. Pintadas como esas son algunas de las consecuencias que dejó el paso de la manifestación por las calles de Pamplona. En este comercio necesitarán un producto especial para poder eliminarla de su escaparate. Era el primer día de rebaja y a las 7 de la tarde tuvimos que cerrar porque estaba todo esto, o sea, la gente incluso aprovechaba el escalón para estar un poco más alto y son mucha gente. Un poco incómodo porque al final el cliente que quiere aprovechar el primer día de rebajas, pasear tranquilamente con la familia por el casco antiguo, pues se encuentra con situaciones que no son nada agradables. El pequeño comercio del casco antiguo se siente indefenso ante situaciones como la vivida ayer. No podían haber pensado que de cara al comercio, que sufrimos mucho las carreras, que vayan todo, que tal, un montón de eventos que se hacen aquí, pues no podían haber pensado, igual les daba igual una semana más tarde. Y que la verdad que por parte de Ayuntamiento y por parte del Gobierno de Navarra lo que tendrían que prever estas situaciones y velar primero pues por el vecino, por el cliente y en último lugar por el comercio, que es el que trata de sobrevivir. E incluso algunos de ellos cerraban sus puertas ante el paso de los manifestantes. Al final, vecinos, comercios y clientes son los mayores perjudicados.